El sol caía sobre las calles empedradas de un pequeño pueblo de Jalisco. El aire olía a maíz recién cocido y a incienso que flotaba desde la parroquia, donde los fieles se reunían para la procesión anual en honor a la Virgen. Campanas repicaban con fuerza, y niños corrían entre puestos de tamales y buñuelos. Era un día de fiesta, de esos que hacen vibrar hasta las piedras antiguas de la plaza central. Entre la multitud estaba Mateo, un niño de apenas 12 años, delgado, de ojos grandes y oscuros, que brillaban con una inocencia poco común. Caminaba despacio, con un pequeño rosario en la mano. Sus labios se movían en silencio, murmurando oraciones que nacían del corazón. Lo hacía con devoción, como si en cada palabra se escondiera un secreto que solo él y Dios podían entender. Pero a unos pasos detrás iba don Ernesto, su padre, un hombre de rostro endurecido por los años, piel curtida por el sol del campo y voz grave que imponía respeto. Mientras todos celebraban, él fruncía el ceño, incapaz de comprender la fe tan sencilla y ardiente de su hijo. Cuando Mateo se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, cerrando los ojos con fervor, don Ernesto no pudo contener su ira. Se adelantó, lo tomó del brazo y lo levantó bruscamente, atrayendo la mirada de varias personas. «¡Levántate, muchacho!», gruñó con desprecio. «¿Qué es esta ridiculez? ¿No te da vergüenza rezar aquí como si fueras una vieja beata?». Mateo abrió los ojos con sorpresa. Sintió como la sangre le subía al rostro. Quiso responder, pero el nudo en su garganta lo ahogó. Varias personas voltearon a ver, unas con incomodidad, otras con compasión. «Papá, yo solo quería dar gracias», murmuró el niño con la voz quebrada. «Gracias», se burló Ernesto soltando una carcajada seca. «Agradecerle a un Dios que ni siquiera escucha». «Aprende a ser hombre, Mateo, no a andar de rodillas como si fueras débil». El silencio cayó de golpe entre los presentes. Unos niños se rieron por lo bajo, señalando a Mateo. El muchacho bajó la mirada, tragando lágrimas que ardían como fuego en sus ojos. La madre, doña Rosa, observaba a lo lejos con el corazón hecho pedazos. Sabía que intervenir solo encendería más la furia de su esposo, pero cada palabra de Ernesto era como un cuchillo en el alma de su hijo. Mateo, aún con el brazo adolorido por el jalón, se soltó despacio y dio un paso atrás. Quiso esconderse entre la multitud, pero no podía huir de la vergüenza que lo envolvía. El bullicio de la fiesta continuó, pero para él todo quedó apagado, como si alguien hubiera cerrado una puerta en su interior. La procesión siguió avanzando entre cantos y rezos, mientras el niño caminaba cabizbajo, sintiendo que todos lo miraban, y en su pecho una pregunta comenzó a crecer: ¿por qué su padre lo odiaba tanto por rezar? Querido amigo que escuchas esta historia, si alguna vez te has sentido pequeño frente a las críticas, si alguien cercano te ha hecho dudar de tu fe, quédate con nosotros, porque lo que sucederá con Mateo cambiará no solo su vida, sino la de quienes lo rodean. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de estas historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la fe siempre abre caminos donde parece no haber salida. El niño respiró hondo, escondiendo su dolor detrás de un silencio resignado. Caminó junto a sus padres hacia la plaza, mientras en lo profundo de su alma un deseo ardía: seguir rezando, aunque todos lo humillaran. No sabía cómo, no sabía dónde, pero estaba seguro de que algo más grande que él lo sostenía. Así comenzó el camino de Mateo, un sendero de lágrimas y pruebas que pronto lo llevaría a un encuentro que cambiaría todo para siempre. El regreso a casa después de la procesión fue silencioso y pesado. Don Ernesto caminaba adelante, con pasos firmes que resonaban sobre el empedrado. Detrás, Mateo bajaba la cabeza, arrastrando los pies como si llevara piedras atadas a ellos. Doña Rosa iba en medio, con el rebozo apretado al pecho, intentando ser un puente invisible entre padre e hijo, aunque sabía que sus esfuerzos rara vez daban fruto. La casa de los Ramírez estaba situada al borde del pueblo, hecha de adobe y tejas viejas. Al entrar,
El olor a frijoles hervidos llenaba el ambiente. Rosa se apresuró a avivar el fuego del fogón, buscando calmar la tensión con la rutina de siempre. Pero Ernesto no tardó en romper el silencio. «Ya estuvo bien de tus tonterías, Mateo», dijo con voz dura, dejando caer su sombrero sobre la mesa. «Quiero que entiendas de una vez, un hombre no pierde tiempo rezando. El trabajo y la fuerza son lo único que valen». El niño tragó saliva. Quería responder, pero el miedo le apretaba la garganta. Se sentó en un rincón con el rosario escondido en el bolsillo. «Papá», se atrevió a murmurar, «rezar no me quita las fuerzas, me da paz». Ernesto soltó una risa amarga. «¿Paz? La paz se gana con las manos llenas de callos, no con las rodillas en el suelo». Rosa se volvió hacia él, con voz suave pero firme. «Ernesto es un niño. ¿Qué mal puede hacerte que rece?» El hombre la miró con dureza. «El mal es que crezca débil, como tantos que se esconden detrás de imágenes y rezos. No quiero un hijo cobarde». Mateo bajó la cabeza, sintiendo que esas palabras se clavaban en su pecho como espinas. Rosa quiso abrazarlo, pero sabía que cualquier gesto podía empeorar las cosas. Se limitó a ponerle un plato de frijoles delante, con la ternura que hablaba en silencio. Esa noche, mientras Ernesto dormía profundamente, después de beberse un par de tragos de mezcal, Mateo se levantó en puntillas. Caminó hacia el pequeño altar que su madre había improvisado en un rincón. Una imagen de la Virgen, una vela gastada y flores marchitas. Se arrodilló y rezó con el corazón lleno de esperanza. «Señor, dame fuerzas», susurró. «Haz que papá entienda que rezar no es malo. Yo solo quiero que me quiera, que no se enoje tanto conmigo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no dejó de rezar. En ese instante escuchó un crujido detrás. El corazón le dio un brinco. Su padre estaba ahí, de pie en la penumbra. ¿Otra vez de rodillas?, gruñó Ernesto con el rostro endurecido. «No entiendes, muchacho. Esto se acabó». Lo tomó del brazo y lo obligó a levantarse, apagando la vela de un manotazo. Mateo apenas pudo contener el sollozo. «Vete a dormir, y si vuelvo a verte rezando en esta casa, te juro que no te va a gustar». El niño se acostó en su petate, con el corazón hecho trizas. Afuera, el viento soplaba entre los nopales como si también llorara con él. Al día siguiente en la escuela, Mateo seguía cabizbajo. Sus compañeros lo miraban con curiosidad. Algunos se habían enterado de la humillación en la procesión. Uno de ellos murmuró: «Ese es el que su propio papá regaña por rezar». Las risas se propagaron como pólvora. Mateo se mordió los labios deseando desaparecer. La maestra, una mujer de mirada dulce llamada Clara, notó la tristeza en sus ojos y lo llamó al final de la clase. «Mateo, ¿te pasa algo?», preguntó con voz baja. Él negó con la cabeza, aunque por dentro deseaba contarle todo, pero el miedo al enojo de su padre lo obligó a guardar silencio. Al salir de la escuela, el niño caminó directo a la parroquia. Allí el padre Ignacio lo esperaba en la puerta. El sacerdote lo miró con ternura y le puso una mano en el hombro. «No te preocupes, hijo. La fe siempre se pone a prueba. Lo importante es que tu corazón no se rinda». Mateo lo miró con lágrimas contenidas, y en lo profundo de sí juró que aunque todos se burlaran, aunque su padre lo castigara, él nunca dejaría de rezar. Los días siguientes fueron como una carga que Mateo llevaba a cuestas. Desde la humillación en la plaza y la discusión en casa, sentía que una sombra lo seguía a todas partes. En la escuela, los murmullos se habían convertido en risas abiertas. Cada vez que doblaba las manos en silencio, algunos compañeros lo imitaban, juntando las palmas y murmurando palabras inventadas para burlarse. «Miren, ahí va el padrecito», gritó uno de los mayores, arrancando carcajadas del grupo. Mateo apretó los labios y siguió caminando, con la mochila colgando floja de un hombro. Sus mejillas ardían, pero no soltó palabra. Había aprendido que si respondía, la burla solo aumentaba. La tristeza comenzó a reflejarse en su rostro. La maestra Clara, que siempre notaba lo que otros ignoraban,
Le dedicaba miradas de preocupación. Un día lo detuvo a la salida y lo invitó a quedarse un momento más. «Mateo», dijo con suavidad, «te veo diferente. Estás callado, distraído. ¿Quieres contarme qué pasa?» El niño bajó la cabeza. «No, maestra, estoy bien». Clara suspiró. Sabía que había algo más, pero también entendía que los niños solo hablan cuando sienten que es seguro. Le acarició el cabello y lo dejó marcharse, con la esperanza de que un día confiara en ella. Al salir, Mateo se dirigió a la parroquia. La iglesia, con sus muros blancos y sus bancas de madera gastada, se había convertido en su refugio. El padre Ignacio estaba organizando unas velas cuando lo vio entrar. «Hijo, ¿qué te preocupa?», preguntó el sacerdote, notando la pesadumbre en sus ojos. Mateo se sentó en una banca, mirando al piso. «Todos se burlan de mí, padre. Dicen que rezar es de cobardes, y lo peor es que hasta mi papá lo dice». El sacerdote lo escuchó con paciencia, sin interrumpirlo. Después, con voz pausada, respondió: «Mateo, ¿sabes qué significa tener fe?». El niño alzó la mirada, confundido. «¿Creer en Dios?». «Creer y confiar», explicó el padre Ignacio. «La fe se prueba en los momentos difíciles. No es cuando todo es fácil, sino cuando duele. Ahí es cuando uno decide si se rinde o se mantiene firme». Las palabras se quedaron grabadas en el corazón del muchacho. Por un instante, sintió un calor que lo llenaba desde dentro, como si su oración hubiera encontrado respuesta en esas frases sencillas. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Ernesto lo observaba con desconfianza. Veía cómo Mateo mantenía las manos juntas, aunque no pronunciara palabra. «Más te vale que no estés rezando», advirtió, golpeando la mesa con los nudillos. Mateo se estremeció, pero no soltó las manos. Doña Rosa intervino, cambiando de tema para desviar la atención. Sirvió más frijoles a Ernesto, mientras miraba de reojo a su hijo, pidiéndole en silencio que tuviera cuidado. El niño entendía el riesgo, pero algo dentro de él había cambiado después de hablar con el padre Ignacio. Tal vez era verdad, la fe se prueba en el dolor. Y él, aunque temblara, no quería rendirse. Un sábado, mientras jugaba en el patio de la escuela, un grupo de niños volvió a rodearlo. Uno de ellos le arrebató el rosario que guardaba en el bolsillo y lo levantó en alto. «Miren, aquí está la cuerdita del padrecito», gritó. Los demás rieron pasándoselo de mano en mano. Mateo corrió tras ellos desesperado. «Devuélvanmelo, por favor, es mío». Pero en lugar de regresarlo, lo lanzaron al suelo con desprecio. Mateo lo recogió con cuidado, acariciando las cuentas como si fueran un tesoro frágil. Las lágrimas querían brotar, pero apretó los dientes y no lloró delante de ellos. Cuando llegó a casa, escondió el rosario bajo la almohada. Esa noche se arrodilló en silencio, sin encender vela, solo con las manos juntas. En su corazón repitió una y otra vez: «No me rendiré». El dolor era grande, pero también lo era la certeza de que su oración no era en vano. Y aunque el mundo entero pareciera reírse de él, Mateo sentía que alguien lo escuchaba en lo profundo. La dureza de don Ernesto no nació de la nada. Aunque pocos en el pueblo lo sabían, cada arruga de su rostro y cada gesto seco escondían cicatrices que no se veían a simple vista. En su juventud había sido un hombre distinto, alegre, bromista, de sonrisa fácil. Lo recordaban en las fiestas charreadas, montando caballos con destreza y cantando sones con los amigos hasta el amanecer. Pero esa chispa se apagó de golpe cuando la tragedia tocó su vida. Ernesto tenía un hermano menor, Julián, con quien compartía juegos, sueños y trabajos en el campo. Eran inseparables. Una tarde, mientras ayudaban a su padre a cargar costales de maíz, un accidente cambió todo. Julián resbaló cerca del río y la corriente se lo llevó antes de que alguien pudiera salvarlo. Ernesto, que había estado a pocos pasos, nunca se perdonó no haberlo rescatado. Gritó, corrió, se lanzó al agua, pero la fuerza del río fue más grande que él. Desde ese día, su corazón se endureció como piedra. «Si Dios existiera, no me habría quitado a mi hermano», murmuraba con rabia cada vez que alguien lo invitaba a misa. El joven, que antes reía,
Ahora bebía en silencio en las cantinas. Sus padres intentaron consolarlo, pero él se cerró en su dolor. La culpa lo devoraba, y la única manera que encontró de seguir adelante fue levantar muros de orgullo y desprecio hacia todo lo que oliera a fe. Con el tiempo, se casó con Rosa, una mujer de carácter dulce que aceptó su silencio y sus sombras, con la esperanza de que el amor lo transformara. Durante un tiempo, parecía que la vida recuperaba algo de luz. Nació Mateo, un niño inquieto que llenaba la casa de risas. Pero en lugar de ablandar el corazón de Ernesto, esas risas le recordaban la inocencia perdida de su hermano. «No quiero que este niño crezca débil», se repetía. «Si el mundo me arrebató lo que más amaba, no permitiré que la debilidad lo destruya a él también». Por eso, cada vez que veía a Mateo rezar, no veía a su hijo, sino una imagen que lo atormentaba, a Julián, aquel hermano que había muerto sin que sus plegarias lo salvaran. En su mente, la oración no servía para nada. Una tarde, mientras arreglaba herramientas en el patio, Rosa se acercó con cautela. «Ernesto, ¿por qué eres tan duro con Mateo? El niño solo quiere encontrar consuelo». El hombre la miró con frialdad, apretando los labios. «No quiero que se engañe con ilusiones. La vida no tiene piedad, Rosa, y si no aprende ahora, sufrirá más adelante». Ella lo observó en silencio, con tristeza en los ojos. «No todo es sufrimiento, Ernesto. Yo te conocí diferente, ¿recuerdas? Tú también reías». Por un instante, la mirada de él vaciló como si las palabras le arrancaran un recuerdo olvidado. Vio la cara sonriente de Julián, llamándolo desde el río. Cerró los ojos y sacudió la cabeza, como queriendo borrar la imagen. «Ese Ernesto murió con mi hermano», respondió al fin con la voz quebrada, aunque intentó disimularlo con tos. Mateo, escondido detrás de la puerta, escuchaba la conversación sin ser visto. No entendía del todo lo que significaba, pero algo dentro de él se estremeció. Comprendió que la dureza de su padre tenía raíces profundas, heridas que nunca habían sanado. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en lo que había oído. Tal vez, detrás de esa voz áspera y esos castigos, su padre también sufría. Y en su corazón, Mateo empezó a pedir en silencio no solo por sí mismo, sino también por el hombre que lo humillaba. El camino entre padre e hijo seguía lleno de espinas, pero la semilla del pasado estaba a la vista. Lo que nadie imaginaba era que ese mismo pasado sería el inicio de una batalla mucho más grande. Las noches en Jalisco tenían un silencio particular, interrumpido apenas por el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento entre los magueyes. En ese silencio, Mateo encontraba un refugio. Después de escuchar la dura conversación entre sus padres, el niño comprendió algo. Su padre no solo estaba enojado con él, sino con un dolor antiguo que lo carcomía por dentro. Esa revelación no disminuyó el peso de los regaños, pero encendió una chispa en su corazón. Una madrugada, mientras todos dormían, se levantó de puntillas, tomó el rosario escondido bajo su almohada y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, tan brillantes que parecían escuchar sus pensamientos. Se arrodilló sobre la tierra fría y con voz temblorosa pero decidida susurró: «Dios mío, yo no voy a dejar de rezar. Aunque mi papá me grite, aunque se burlen de mí, aunque me pegue, yo te voy a seguir hablando, porque sé que tú sí me escuchas». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero eran distintas, no de miedo, sino de entrega. En ese momento, hizo una promesa silenciosa, grabada en lo más profundo de su alma. Jamás dejaría que le arrebataran su fe. Al día siguiente, con la primera luz del amanecer, Mateo salió rumbo a una pequeña capilla que estaba en las afueras del pueblo. Era una construcción humilde, con muros desgastados y un techo de lámina oxidada, pero para él tenía el brillo de una catedral. Allí nadie lo veía, nadie lo interrumpía. Se arrodilló frente a un Cristo sencillo de madera y cerró los ojos. «Aquí estoy otra vez, Señor», murmuró. «No importa lo que pase, siempre voy a venir». El silencio lo envolvió,
pero no era vacío. Era como si el aire mismo lo abrazara. Sentía una paz extraña tan fuerte que incluso el recuerdo de la voz de su padre se apagaba. Esa noche, al dormir, comenzó a soñar de manera distinta. Primero vio un resplandor suave, como el de una lámpara que no quema. Después, una figura luminosa se acercó. No habló, solo lo miró con ternura. Mateo sintió que todo su dolor desaparecía bajo esa mirada. Despertó con el corazón latiendo con fuerza y una sensación que no podía explicar, como si alguien de verdad lo hubiera visitado. Durante los días siguientes, buscó cada oportunidad para escaparse a esa capilla. Doña Rosa, que lo veía salir con sigilo, comprendió a dónde iba, pero no lo detuvo. En silencio, agradecía que su hijo encontrara consuelo donde ella misma había hallado fuerzas tantas veces. Una tarde, mientras caminaba hacia la capilla con su rosario en el bolsillo, Mateo escuchó detrás de él la voz de unos muchachos. «Miren al santurrón, seguro va a rezar otra vez». «¿Y de qué le sirve?» «Su papá lo trae de las orejas», respondió otro riéndose. Mateo apretó el paso, fingiendo no oírlos. Dentro de él, sin embargo, algo había cambiado. Ya no corría a esconderse ni lloraba con facilidad. Recordó el rostro luminoso de su sueño y en silencio dijo para sí: «No importa lo que digan, no voy a dejar de hacerlo». Al llegar a la capilla, encendió una vela pequeña que había guardado en su mochila. La llama temblaba, pero permanecía firme, igual que él. Se arrodilló y con una voz serena oró no solo por sí mismo, sino también por su padre. «Señor, cuida a papá. Yo sé que él tiene dolor en su corazón. Dale paz, como la que tú me das a mí». Al terminar, un aire fresco recorrió la capilla, moviendo la llama de la vela sin apagarla. Mateo sonrió, convencido de que esa era la respuesta a su oración. El niño salió con paso firme, sin sospechar que esa promesa que acababa de hacer lo llevaría a pruebas aún más duras, donde su fe sería desafiada como nunca antes. El pueblo entero se preparaba para la fiesta patronal. Desde temprano, las campanas repicaban con alegría y las calles se llenaban de olor a antojitos, elotes asados, pan dulce, café de olla. Los niños corrían con globos de colores y los adultos armaban puestos alrededor de la plaza. Era el día más esperado del año, cuando todos se reunían para celebrar a su santo protector. Mateo caminaba con su madre, sosteniendo un pequeño rosario escondido en la palma de su mano. Su corazón latía fuerte. Quería rezar en medio de la procesión, no para mostrarse, sino porque en su interior sentía la necesidad de agradecer por todo lo que había vivido en silencio. Cuando la imagen del santo fue sacada de la iglesia y la multitud comenzó a avanzar entre cantos y flores, Mateo se arrodilló en la calle empedrada. Cerró los ojos y comenzó a murmurar su oración. Pero entre la multitud estaba don Ernesto, observando desde unos metros atrás. El enojo lo consumió al verlo de rodillas, frente a todos. Avanzó decidido, con el rostro enrojecido por la furia. «Levántate ahora mismo, Mateo», gritó con voz tronante que hizo callar a varios. El niño abrió los ojos, sorprendido, pero no se movió. Sus labios seguían murmurando en silencio. La gente empezó a murmurar, formando un círculo de miradas curiosas. Ernesto lo tomó del brazo con violencia y lo levantó bruscamente. «Ya basta con estas ridiculeces. Me vas a dejar en vergüenza frente a todo el pueblo». Mateo, con lágrimas en los ojos, trató de hablar. «Papá, solo estoy rezando». «¡Rezando!», escupió Ernesto la palabra como si fuera veneno. «¿Qué ganas con eso? ¿Crees que tus palabras van a cambiar algo?». Un silencio incómodo se extendió. Algunos vecinos apartaron la mirada, otros susurraban entre sí. Unos pocos se atrevieron a comentar en voz baja: «Pobre chamaco, no merece eso. Pero ya ves cómo es Ernesto, siempre duro». El corazón de Mateo palpitaba con fuerza. La vergüenza lo consumía, pero más que la humillación, estaba el dolor de sentir que su padre no entendía lo que para él significaba la oración. De pronto, Ernesto, cegado por la ira,
levantó la mano y le soltó un golpe en la mejilla. El ruido seco hizo que varias mujeres soltaran un grito ahogado. Doña Rosa corrió, empujando entre la multitud. «Ernesto, basta. Es tu hijo». El hombre respiraba agitado, con los puños apretados. «Es mi hijo, y yo sé cómo educarlo. No quiero un cobarde en esta casa». Mateo, con la mejilla ardiendo, bajó la cabeza. Sintió cómo las lágrimas caían, no solo por el dolor físico, sino por la vergüenza que lo envolvía frente a todos. Con un movimiento brusco, se soltó del agarre de su padre y corrió entre la multitud. «¡Mateo!», gritó Rosa, pero el niño ya se perdía entre las calles estrechas. Corrió sin mirar atrás, con el corazón desbocado, hasta llegar al río que atravesaba las afueras del pueblo. Allí se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad. El murmullo del agua lo envolvía, mezclándose con sus sollozos. «¿Por qué, Señor?», dijo en voz baja. «¿Por qué mi papá me odia tanto?». Las lágrimas se mezclaron con el reflejo del agua. Al levantar la vista, vio algo extraño. La corriente brillaba de manera distinta, como si en el reflejo hubiera un rostro. No era un rostro cualquiera, sino uno sereno, lleno de paz, que lo miraba con ternura. Mateo parpadeó, pensando que tal vez era su imaginación, pero el reflejo permanecía allí. Una calma profunda lo envolvió, como si en ese instante alguien hubiera puesto una mano invisible sobre su hombro. El niño respiró hondo. El dolor seguía en su corazón, pero ya no se sentía solo. Sabía que lo esperaba un camino difícil, aunque en lo profundo comenzaba a descubrir que había una fuerza mayor acompañándolo. El río seguía murmurando en la penumbra cuando Mateo, con la cara aún enrojecida por el golpe, se dejó caer sobre una piedra. Sentía un vacío en el pecho, pero al mismo tiempo recordaba aquel reflejo que había visto en el agua como un destello de esperanza. Se quedó largo rato allí, hasta que el cielo comenzó a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer. Mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, escuchó una voz grave detrás de él. «Duele, ¿verdad? El corazón duele más que el golpe». Mateo volteó sorprendido. Un anciano de cabello blanco y manos curtidas por los años lo observaba con una mirada comprensiva. Tenía la ropa gastada, olor a madera impregnado en su piel, y cargaba una bolsa de herramientas. «¿Quién es usted?», preguntó el niño desconfiado. El hombre sonrió con suavidad. «Soy Julián, el carpintero. Te he visto varias veces en la plaza, y hoy vi lo que pasó». Mateo bajó la mirada avergonzado. «Todos lo vieron. Mi papá me odia por rezar». Don Julián se sentó a su lado, apoyando las manos sobre sus rodillas. «No te odia, muchacho. Está peleando con algo que lleva adentro desde hace años. Yo tuve un padre parecido. Golpeaba más de lo que hablaba y siempre decía que la fe era cosa de débiles». El anciano sacó de su bolsa un pequeño crucifijo de madera tallado a mano. Se lo entregó a Mateo. «Toma, yo lo hice cuando era joven. Me recordó siempre que aunque mi padre me gritara, había alguien más grande que nunca me soltaba». El niño lo tomó con cuidado, acariciando la madera rugosa. «¿De verdad cree que Dios me escucha?». «Lo sé», respondió Julián con firmeza. «Si no, yo no estaría aquí contándotelo». Las palabras calaron hondo en el corazón de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que un adulto lo comprendía. Esa misma semana en la escuela, la burla volvió a perseguirlo. Mientras escribía en su cuaderno, un par de niños le susurraban al oído: «Reza, rezador, a ver si tu Dios te hace pasar el examen». Mateo apretó los labios, intentando ignorarlos, pero antes de que pudieran seguir, una voz femenina se alzó. «Ya cállense». Era Lucía, una compañera de su salón, de trenzas largas y ojos brillantes. Se puso frente a los burlones con las manos en la cintura. «Déjenlo en paz. ¿Qué les importa lo que haga?». Los niños bufaron y se alejaron murmurando. Mateo la miró con gratitud. «Gracias, Lucía». Ella sonrió. «No tienes por qué agradecer. Tú siempre ayudas a todos cuando se caen o cuando alguien necesita algo.
No mereces que te molesten. Ese gesto sencillo encendió algo en él. No estaba completamente solo. Había personas que lo defendían, que creían en él, aunque fueran pocas. Esa tarde, al llegar a casa, escondió el crucifijo de madera bajo su almohada. En la noche lo sostuvo fuerte entre sus manos mientras oraba. Las palabras le salieron más firmes, más seguras. Señor, gracias por don Julián y por Lucía. Dame fuerzas para seguir. No quiero rendirme. Doña Rosa, que lo observaba desde la puerta entreabierta, sintió un nudo en la garganta. Sabía que tarde o temprano Ernesto descubriría lo que Mateo guardaba en secreto, pero también comprendía que el niño había encontrado aliados que le daban el valor que ella sola no podía ofrecerle. Y así, entre la dureza de su padre y las pequeñas luces que otros encendían a su alrededor, Mateo comenzó a descubrir que la fe no solo se sostiene en soledad, sino también con aquellos que deciden acompañar en silencio. No imaginaba que estas amistades serían el sostén en medio de tormentas más fuertes que estaban por venir. Con el crucifijo de madera colgado en su cuello y el recuerdo de Lucía defendiéndolo en la escuela, Mateo comenzó a sentir que su corazón tenía una fuerza nueva. Ya no caminaba con la cabeza tan baja ni se escondía cuando quería rezar. Algo dentro de él se estaba transformando, una certeza silenciosa de que no estaba solo. Cada mañana, antes de ir a la escuela, se arrodillaba frente al pequeño altar de su madre. No encendía vela para no despertar sospechas de su padre, pero juntaba las manos y rezaba en silencio. Esa calma que sentía le acompañaba durante todo el día, incluso cuando los demás intentaban burlarse. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a desgranar maíz en el patio, Rosa lo miró de reojo. «Te noto distinto, hijo, como más tranquilo. ¿Qué pasa por tu corazón?» Mateo sonrió apenas. «Es que cuando rezo ya no me da tanto miedo, mamá. Aunque papá me grite, yo sé que Dios me escucha». Ella tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Lo acarició en la cabeza y guardó silencio, porque sabía que cualquier palabra podía ser peligrosa si Ernesto la escuchaba. El cambio en Mateo, sin embargo, no pasó desapercibido para su padre. Una noche, durante la cena, Ernesto lo observó con desconfianza. El niño tenía una serenidad que lo irritaba. «¿Por qué sonríes?», preguntó bruscamente. Mateo bajó la mirada, pero no perdió la calma. «Nada, papá. Solo me siento bien». «Rezas otra vez, ¿verdad?», dijo Ernesto con voz áspera, entrecerrando los ojos. El niño no respondió, pero sus labios temblaban. El silencio fue suficiente para encender la furia del hombre. «Te dije que dejaras esas tonterías. ¿Ahora me desafías en mi propia mesa?». Doña Rosa intervino, poniendo su mano sobre el brazo de Ernesto. «Por favor, Ernesto, es solo un niño». El hombre resopló, tirando el tenedor sobre el plato. «Un niño que no entiende. Y no va a descansar hasta que lo entienda». Mateo apretó el crucifijo bajo su camisa, sintiendo cómo la madera le daba valor. No respondió, pero en su interior repitió: «No voy a dejar de rezar, aunque me castigues». En la escuela, su actitud también había cambiado. Cuando los compañeros comenzaron a burlarse de nuevo, él no se escondió ni lloró. Los miró a los ojos y dijo con voz firme: «Sí, rezo. Y voy a seguir rezando». El grupo se quedó en silencio, sorprendido. Uno soltó una risa nerviosa, pero ya no era lo mismo. Mateo no se había derrumbado como antes. Esa pequeña victoria lo llenó de confianza. Lucía, que lo había observado todo, se acercó después y le dijo en voz baja: «Hoy te viste valiente. Yo sabía que podías hacerlo». Él le sonrió, agradecido. Por primera vez sintió que podía sostenerse en pie sin importar la tormenta. Al caer la tarde, fue a visitar a don Julián, que trabajaba en su taller de carpintería. El anciano lo vio entrar con paso firme. «Tus ojos brillan distinto, muchacho. ¿Qué has estado haciendo?» «Rezando más», respondió Mateo levantando el crucifijo que colgaba de su cuello. «Ya no me da miedo». Julián lo miró con orgullo. «Eso es la fe, hijo. No es que desaparezcan los problemas, sino que uno se vuelve más fuerte para enfrentarlos».
Las palabras resonaron en el corazón de Mateo. Comprendió que no era que las cosas fueran a ponerse fáciles, sino que él estaba aprendiendo a resistir. Esa noche, al recostarse, pensó en su padre. A pesar del miedo que le inspiraba, no sentía odio. Solo deseaba que un día entendiera. Con esa esperanza, se quedó dormido, sosteniendo el crucifijo entre sus manos. Y aunque no lo sabía, esa serenidad que tanto desconcertaba a Ernesto pronto desataría un conflicto aún mayor. El aire en la casa se volvía más denso cada día. Don Ernesto notaba que, pese a sus advertencias, Mateo mantenía esa calma misteriosa que lo desconcertaba. Una noche, al entrar a la habitación del niño sin previo aviso, descubrió el crucifijo de madera sobre la cama. Lo tomó en sus manos, lo miró con desdén y lo partió en dos con un solo movimiento. «Ya basta, Mateo», gritó con voz cargada de rabia. «Te dije que no quiero rezos en esta casa». El niño, con los ojos abiertos de par en par, corrió a recoger los pedazos de madera. Su corazón dolía más que si le hubieran golpeado. «Papá, ¿por qué haces esto? Era un regalo». «Un regalo que solo te hace más débil», replicó Ernesto, arrojando los fragmentos al suelo. «Prefiero un hijo fuerte que un muchacho que se esconda detrás de imágenes». Doña Rosa apareció en el umbral, con el rostro desencajado. «Ernesto, ¿qué ganas con destruir lo que le da consuelo?», dijo con firmeza. El hombre la miró con furia. «Lo que gano es que aprenda». Mateo abrazó los pedazos del crucifijo contra su pecho. No lloró. Sus labios se movieron apenas en una oración silenciosa. Esa reacción desconcertó aún más a su padre, que salió de la habitación golpeando la puerta. Al día siguiente, mientras Ernesto trabajaba en el campo, Rosa se acercó a Mateo en la cocina. Le entregó un pequeño rosario de cuentas azules gastado por el uso. «Era mío cuando tenía tu edad», susurró. «Guárdalo bien, hijo. Tal vez no pueda protegerte siempre, pero esto sí puede acompañarte». Mateo lo recibió con los ojos humedecidos. «Gracias, mamá. Prometo cuidarlo». Desde entonces rezaba en secreto con aquel rosario. Lo llevaba en el bolsillo de su pantalón, acariciando las cuentas cada vez que sentía miedo. Era su manera de resistir. En el pueblo, la historia de la fe del niño comenzaba a correr de boca en boca. Algunos vecinos lo criticaban, diciendo que desobedecía a su padre. Otros lo admiraban en silencio, viendo cómo, pese a todo, no se rendía. Una tarde, Lucía lo acompañó al salir de la escuela. «Mi abuelita dice que tienes un corazón fuerte», comentó con una sonrisa tímida. «Yo también lo creo». Mateo se sonrojó. «No soy fuerte, solo trato de no rendirme». Ella lo miró con seriedad. «Eso ya es ser fuerte». Mientras tanto, en el taller de don Julián, el anciano tallaba un nuevo crucifijo. Había escuchado lo ocurrido y, con paciencia, trabajaba la madera con la esperanza de devolverle al niño lo que había perdido. En casa, Ernesto empezaba a sentir el peso de los rumores del pueblo. Una tarde, en la cantina, un vecino comentó en voz baja: «Dicen que tu hijo tiene más valor que muchos adultos, Ernesto». El hombre apretó la mandíbula. No respondió, pero esas palabras lo hirieron en su orgullo. Para él, cada comentario era un recordatorio de que no lograba quebrar la voluntad del niño. Esa noche, mientras cenaban, Ernesto lanzó una mirada dura a Mateo. «¿Sigues rezando?», preguntó con tono amenazante. El niño sostuvo su mirada por un segundo, luego bajó los ojos. «Sí, papá. Sigo rezando». El silencio fue brutal. Ernesto golpeó la mesa con el puño, pero no dijo nada más. Rosa, con el corazón encogido, supo que la tormenta apenas estaba comenzando. En la oscuridad de su cuarto, Mateo sostuvo el rosario azul entre sus manos y susurró: «Señor, no permitas que me quiten la fe. Dame fuerzas, aunque duela». En ese momento comprendió que la batalla con su padre no solo era externa. También era una lucha interna, donde su valentía se ponía a prueba a cada instante. El conflicto estaba lejos de terminar, y cada día parecía más inevitable que algo grande estaba por suceder. La tensión en la casa
era un muro invisible que se volvía más grueso cada día. Ernesto apenas hablaba. Doña Rosa vivía en estado de alerta, temiendo que cualquier palabra pudiera desatar una tormenta. Mateo, en cambio, parecía más sereno que nunca. Aunque por dentro luchaba con miedo, tristeza y agotamiento, seguía sosteniéndose con una fuerza que no venía de él. Una noche, después de una discusión silenciosa durante la cena, Mateo se fue a dormir sin decir palabra. Guardó el rosario azul bajo la almohada y se recostó mirando el techo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles como si murmurara secretos antiguos. Cerró los ojos, deseando escapar del peso que le oprimía el pecho. En el sueño, todo estaba en calma. El niño caminaba por un campo de trigo iluminado por una luz dorada. No había ruido, ni dolor, ni miedo. De pronto, al fondo del campo, apareció una figura vestida de blanco, con rostro sereno y ojos que no necesitaban palabras para transmitir amor. «Mateo», dijo con voz suave, tan clara que el corazón del niño tembló, «no estás solo». El niño se arrodilló en el campo con lágrimas en los ojos. «¿Eres tú, Señor? ¿De verdad estás aquí?» Jesús se acercó sonriendo con ternura. «He estado contigo desde el principio, cada vez que oraste en silencio, cada vez que sufriste sin entender. Estuve ahí». «¿Y por qué mi papá me odia por creer en ti?», preguntó el niño, bajando la cabeza. «Tu padre está herido», respondió Jesús. «Lleva un dolor que no ha sanado, pero tu fe puede tocar su corazón aunque ahora no lo veas». Mateo lo miró, sin poder hablar. Sintió una paz tan profunda que parecía envolverlo por completo. «No dejes de orar», continuó Jesús. «La luz no se apaga cuando oscurece. Brilla más fuerte». El niño despertó con los ojos húmedos. El corazón le latía rápido, pero no de miedo, sino de algo que solo podía describirse como esperanza. Apretó el rosario bajo su almohada y sonrió. Ese día, caminó hacia la escuela con una energía distinta. No dijo nada sobre el sueño, pero se notaba en su mirada. Lucía lo saludó y al instante notó la diferencia. «¿Dormiste bien?», preguntó. Mateo asintió. «Soñé algo hermoso». La niña no insistió. Sabía que había cosas que solo se compartían con el alma. En la parroquia el padre Ignacio lo recibió con una sonrisa. «Te ves distinto, hijo. ¿Ha pasado algo?». Mateo dudó un momento, pero luego respondió. «Soñé con Jesús. Me dijo que no estoy solo». El sacerdote colocó su mano sobre su hombro. «Y no lo estás. La fe verdadera comienza cuando dejamos de tener certezas y seguimos creyendo». Esa noche, mientras rezaba a escondidas en el patio, su padre salió con paso firme. Lo encontró de rodillas, murmurando en voz baja. «Otra vez», rugió Ernesto. «¿No entiendes?». Mateo se levantó despacio, pero no retrocedió. «Sí entiendo, papá, solo que no puedo dejar de hacerlo. No porque quiera desobedecerte, sino porque esto me da fuerza». Ernesto lo miró sin saber qué decir. Por un instante se quedó inmóvil, sorprendido por la tranquilidad de su hijo. Luego giró sobre sus talones y se metió en la casa, sin pronunciar palabra. Rosa, que había visto todo desde la sombra del corredor, se cubrió la boca con la mano. El cambio estaba comenzando, aunque aún no se notara con claridad. Mateo se quedó en el patio, mirando al cielo estrellado. Sentía que la figura del sueño seguía allí, silenciosa, guiándolo paso a paso, y aunque el dolor no había desaparecido, ahora sabía que algo grande se estaba preparando. Algo que iba más allá del miedo y que muy pronto transformaría todo. El sueño de Mateo seguía vivo en su corazón como una llama tenue que no se apagaba. Cada día rezaba con más firmeza, con los ojos cerrados y el alma abierta. Sin embargo, aquella serenidad comenzó a volverse insoportable para Ernesto. No entendía cómo, después de tantos castigos, su hijo seguía aferrado a algo que él consideraba inútil. Una tarde calurosa, Ernesto regresó de trabajar en el campo más temprano de lo habitual. Al entrar en casa, escuchó pasos apresurados que venían del cuarto. Su intuición lo guió directo a la puerta, y al abrirla encontró la cama vacía.
Rosa, nerviosa, secaba los trastes en la cocina. —¿Dónde está Mateo? —preguntó con voz áspera. Ella dudó un segundo. Salió, creo que a la tienda. Ernesto no creyó una palabra. Salió a paso firme, con los puños cerrados, recorriendo las calles del pueblo hasta que llegó frente a la parroquia. Y ahí estaba Mateo, arrodillado frente al altar con los ojos cerrados y el rosario azul entre los dedos. El padre Ignacio lo observaba desde la sacristía, sin intervenir. Sabía que no era su lugar frenar lo inevitable. Ernesto entró con pasos duros que hicieron eco por todo el templo. Mateo abrió los ojos justo cuando su padre lo tomó del brazo. «Te lo advertí», espetó arrastrándolo fuera del templo. «No solo me desobedeces, sino que te escondes en este lugar como si eso te hiciera mejor que yo». Mateo no se resistió. Solo miró al sacerdote, que lo miraba con tristeza, y luego al altar. «Perdóname, señor», susurró mientras salía. Ya en casa, Ernesto lo empujó hacia su habitación. «Estás castigado. No sales más de aquí hasta que aprendas a obedecer». Mateo cayó sobre el suelo con la frente baja. «No hice nada malo, papá». «¡Calla!», rugió Ernesto, cerrando la puerta con un golpe seco. Luego echó el seguro desde fuera. El cuarto quedó en penumbra. No tenía ventanas, solo una rendija por donde entraba un hilo de luz. El calor era sofocante y el silencio aplastante. Pero Mateo no lloró. Se arrodilló en el suelo polvoriento, sacó el rosario de su bolsillo y empezó a rezar en voz baja. «Padre nuestro que estás en el cielo». Con cada palabra sentía que la oscuridad se hacía menos densa. Aunque su cuerpo temblaba por el encierro, su espíritu se mantenía firme. En medio de la oración, una brisa inesperada recorrió la habitación, como si alguien hubiera soplado desde muy lejos. «Estoy contigo», dijo una voz suave en su mente. Mateo sonrió. No sabía si era imaginación o milagro, pero sentía paz. Pasaron las horas. Doña Rosa golpeó la puerta en secreto y susurró: «Hijo, aquí estoy. Resiste, pronto pasará». Él no respondió en voz alta, pero su alma gritaba de esperanza. Sabía que estaba enfrentando su prueba más dura. En la madrugada los ojos de Ernesto se abrieron sin razón. Había tenido un sueño extraño. Mateo de rodillas, rodeado de luz, se levantó sudando y caminó hasta la puerta cerrada. Pegó el oído. No oyó sollozos ni gritos, solo una voz dulce que murmuraba una oración. Ese murmullo, lejos de calmarlo, lo dejó helado. Había algo en esa serenidad que lo descolocaba. Volvió a su cuarto, pero ya no pudo dormir. Mientras tanto, dentro del encierro, Mateo seguía rezando. Con cada cuenta del rosario sentía que la oscuridad retrocedía. No sabía cuándo saldría de allí, ni cómo, pero algo en su corazón le decía que, al otro lado de esa puerta, el verdadero milagro apenas estaba comenzando a gestarse. Los días siguientes transcurrieron lentos y pesados. Mateo seguía encerrado, pero su voz nunca dejó de rezar. Doña Rosa, con el corazón hecho trizas, aprovechaba cada momento de distracción de Ernesto para llevarle agua y pan por debajo de la puerta. «Hijo, aguanta un poco más», susurraba entre lágrimas. «Yo estoy contigo». Mateo respondía desde adentro con una voz suave: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Pero Ernesto no estaba bien. Desde aquella madrugada en que escuchó la oración atravesando la madera, algo dentro de él empezó a agrietarse. No podía dormir, no comía con apetito, y cada vez que miraba el altar cubierto por un trapo en la sala, sentía un peso inexplicable en el pecho. Una noche, mientras se recostaba con los ojos abiertos en su cama, el sueño lo venció de golpe. Pero no fue un descanso pacífico. Soñó con el rostro de su hermano Julián, aquel niño que se había llevado el río. Lo vio sonriendo, parado a orillas del agua. «¿Por qué me dejaste morir, Ernesto?», preguntó con tristeza. «No fue tu culpa, pero nunca quisiste perdonarte». El hombre se estremeció. Intentó correr hacia él, pero el suelo se hacía más y más profundo, como si sus pies se hundieran en lodo. Julián alzó una mano. «El odio no te ha dejado vivir, ni amar.
Has olvidado todo lo que una vez fuiste. Ernesto despertó jadeando, empapado en sudor. Se sentó en la cama, tembloroso, con el rostro entre las manos. El eco del sueño seguía repitiéndose en su cabeza. Caminó por la casa en silencio. Todo estaba oscuro. Rosa dormía con los ojos hinchados. La puerta del cuarto de Mateo seguía cerrada. Se acercó con paso lento y pegó el oído. Otra vez escuchó esa voz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa calma volvió a sacudirlo. No podía entender cómo, después de tanto castigo, su hijo seguía rezando con esa fe. Le ardían los ojos, pero no era de rabia. Era algo más profundo, más antiguo, culpa. Recordó cuando Mateo era apenas un bebé y dormía en su pecho, con una sonrisa que él no supo apreciar. Recordó las primeras veces que el niño intentó abrazarlo, y él lo rechazó con frialdad. «No me hagas débil, Mateo», le había dicho. «No me hagas sentir». Y ahora ese mismo niño, en la oscuridad de un cuarto, le enseñaba algo que él había olvidado. La fe no se doblega con gritos ni con puños. Al día siguiente, mientras tomaban café, Rosa no aguantó más. «¿Vas a dejar que tu hijo se consuma ahí adentro? ¿Hasta cuándo, Ernesto?» El hombre levantó la vista, pálido, como si acabara de despertar. «No lo sé», murmuró. «Ya no sé qué estoy haciendo. Lo estás destruyendo, igual que tú te destruiste cuando tu hermano murió», respondió ella, con la voz quebrada. «¿No ves que Mateo solo quiere amar a Dios? ¿Desde cuándo eso se volvió un crimen?» Las palabras fueron un puñal certero. Ernesto se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó, fue hasta la puerta y apoyó la mano sobre la madera. No dijo nada. No podía, pero por dentro algo crujió. Una grieta invisible comenzaba a abrirse en ese muro que había construido durante años. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no hubo gritos en casa, solo silencio. Un silencio distinto, como si algo, muy lentamente, estuviera empezando a cambiar. Esa mañana, el sol se filtraba entre las nubes con una luz tímida, como si también el cielo esperara algo importante. Ernesto se levantó antes que nadie. No encendió el fuego, no tomó café. Caminó por la casa en silencio, sintiendo un nudo en la garganta que no sabía cómo desatar. Al pasar frente a la puerta donde Mateo aún estaba encerrado, se detuvo, apoyó la mano en la madera, cerró los ojos y escuchó. Otra vez, la misma voz suave, casi susurrante. «Te pido, Señor, por mi papá, que le des paz, que no sufra más». Ernesto retrocedió como si aquellas palabras lo hubieran golpeado en el pecho. Se sentó en una silla del corredor, con las manos temblorosas. Nadie había rezado por él en años. Nadie lo había mirado con compasión. Y ahora, su propio hijo, a quien había humillado, maltratado y encerrado, pedía por su alma. Sintió un calor en los ojos. Era como si algo que llevaba años guardado se rompiera de repente. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en décadas, lloró. No de rabia, sino de dolor. Lloró por su hermano, por su hijo, por su esposa y por sí mismo. Mientras tanto, dentro del cuarto, Mateo también lloraba, pero las suyas eran lágrimas de esperanza. Sentía que algo invisible estaba obrando, como si las paredes comenzaran a ceder. Más tarde, Ernesto salió de casa sin decir palabra. Caminó hasta la parroquia, donde el padre Ignacio barría la entrada. Al verlo llegar, se sorprendió. Nunca lo había visto acercarse al templo por voluntad propia. «Padre», dijo Ernesto con voz áspera pero débil. «¿Tiene un momento?» «Siempre», respondió el sacerdote dejando la escoba a un lado. Se sentaron bajo la sombra de un árbol. Ernesto tardó varios minutos en hablar. «He hecho todo mal, lo sé, y no sé cómo remediarlo. Mi hijo, ese niño tiene más valor que yo». Ignacio lo miró en silencio. «El amor no se mide por los errores, Ernesto. Se mide por la capacidad de pedir perdón. ¿Y si ya es tarde?»
Preguntó con los ojos vidriosos. Mientras haya vida no es tarde, pero debes actuar con verdad, con humildad. Ernesto asintió. Se levantó con torpeza, como si le pesara el cuerpo. Al volver a casa, encontró a Rosa en la cocina. La miró, vencido. «¿Puedo?», dijo señalando la puerta del cuarto. Ella no respondió. Solo le entregó la llave. Él la sostuvo unos segundos, sintiéndola más pesada que el hierro. Caminó hasta la puerta, la abrió despacio y entró. Mateo estaba sentado en el suelo, con el rosario en las manos. Lo miró con ojos grandes, sin miedo, pero sin saber qué esperar. Ernesto se arrodilló frente a él torpemente. Bajó la cabeza. «Hijo, no tengo excusas. Solo, perdóname». Mateo sintió que el mundo se detenía. Por un segundo no supo qué decir. Luego se levantó despacio, se acercó y lo abrazó. «Yo ya te perdoné, papá». El hombre rompió en llanto. Lloró con fuerza, aferrado a su hijo, como si necesitara reparar cada golpe, cada grito, cada desprecio. Rosa, desde la puerta, observaba con lágrimas en los ojos. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Pero no era el silencio del miedo. Era el de la calma después de la tormenta. Ernesto no volvió a encerrar a su hijo, no volvió a gritar. Aún no comprendía del todo la fe, pero había reconocido en ella una verdad que no se podía negar. El perdón era posible, y en ese perdón había comenzado su propio camino hacia la redención. Al amanecer, la luz entró por las rendijas de la ventana, como si quisiera acariciar cada rincón de aquella casa que había estado envuelta en sombras. Rosa preparaba café en silencio, mientras Ernesto se sentaba en la mesa con la cabeza gacha. No hablaban, pero no era necesario. El aire estaba distinto. Mateo salió de su cuarto sin miedo. Caminó hacia el altar improvisado que su madre había vuelto a descubrir. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, juntó las manos y cerró los ojos. Rezaba en voz baja, como siempre, con el corazón lleno de gratitud. Ernesto lo observaba desde lejos. Cada palabra pronunciada por su hijo era como un espejo de todo lo que había negado por años. De pronto, sus pies se movieron sin pensar. Caminó hacia él. Mateo escuchó sus pasos, pero no se detuvo. Siguió orando con serenidad. Ernesto se detuvo detrás de él, y por un instante el tiempo pareció congelarse. Luego, en un acto que ni él mismo comprendía del todo, se arrodilló a su lado. No dijo nada, solo bajó la cabeza y se quedó allí, respirando hondo, con los ojos cerrados. Mateo abrió los ojos lentamente y lo miró. Sus labios esbozaron una sonrisa serena. «¿Quieres rezar conmigo, papá?». Ernesto asintió sin hablar, y por primera vez en su vida repitió una oración al lado de su hijo. «Padre nuestro que estás en el cielo». Rosa, al verlos desde la cocina, dejó caer el cucharón que tenía en la mano. No por descuido, sino por la emoción que la desbordaba. Se cubrió la boca con ambas manos, sintiendo que finalmente algo imposible había sucedido. Aquel día, Ernesto no fue al campo. Caminó con Mateo hasta la carpintería de don Julián. El anciano, al verlos llegar, levantó las cejas sorprendido. «Buenos días», dijo Ernesto con la voz aún quebrada. «Vengo a agradecerle lo que hizo por mi hijo y a pedirle que me enseñe a tallar algo». Don Julián sonrió con calma. «¿Qué quieres tallar?» «Un crucifijo, como el que rompí, pero esta vez con mis propias manos». El viejo carpintero lo miró con respeto. «Entonces ven, es hora de empezar de nuevo». Mientras tanto, en la escuela, los compañeros de Mateo notaron el cambio. Ya no caminaba solo. Ernesto lo acompañaba por las mañanas, le daba un abrazo antes de entrar al salón y hasta lo esperaba a la salida. Lucía lo miraba desde lejos, con una sonrisa. «Te lo dije», susurró cuando se acercó a él. «Tú eras fuerte». Mateo sonrió sin decir nada. En su corazón sabía que la fuerza no venía solo de él. Era algo más grande,
algo que había caminado con él en la sombra y que ahora lo rodeaba de luz. La comunidad también notó el cambio. Don Ernesto, antes temido y evitado, ahora era saludado con respeto, no por su dureza, sino por su humildad. En la parroquia comenzó a asistir a misa, a escuchar con atención las homilías, y aunque no hablaba mucho, su presencia lo decía todo. El padre Ignacio lo observaba desde el altar, y al final de una misa se le acercó. Dios no solo obra en los mansos, Ernesto, a veces también se vale de los tercos, para mostrar que nadie está demasiado lejos para regresar. Ernesto sonrió, con lágrimas en los ojos. Yo pensé que ya era tarde, pero tu hijo no lo creyó, y su fe fue más fuerte que tu orgullo. Esa noche, en casa, Ernesto volvió a arrodillarse junto a su hijo. Rosa encendió una vela, y juntos rezaron como familia. No era el final de sus batallas, pero era el principio de una nueva historia, escrita con amor, paciencia y fe. Los días se tornaron más cálidos en el pequeño pueblo de Jalisco. El aire ya no se sentía pesado en casa de los Ramírez. Había silencio, sí, pero era un silencio de paz. Cada noche la familia se reunía alrededor del pequeño altar que Rosa había decorado con flores nuevas. Rezaban juntos, sin miedo, sin gritos, sin vergüenza. Ernesto ya no evitaba mirar a Mateo a los ojos. Al contrario, lo buscaba. Se había convertido en un hombre distinto, no porque dejara de ser fuerte, sino porque había aprendido a ser fuerte de verdad, desde el amor. Un domingo por la mañana, mientras caminaban hacia la parroquia, algunos vecinos se detenían a saludarlos. «Buenos días, don Ernesto. Qué gusto verlo por aquí». «Dios lo bendiga, compadre. Qué bonito verlo con su hijo». Él asentía con humildad, agradecido sin necesidad de muchas palabras. Mateo, de la mano de su madre, sonreía como nunca antes. En la misa, el padre Ignacio los miró desde el altar. Al terminar la ceremonia, pidió a los asistentes unos minutos más. «Querida comunidad», dijo, «hoy quiero compartir algo que todos hemos visto con nuestros propios ojos, la historia de un niño que nunca dejó de rezar, que a pesar de la burla, del castigo, del encierro, mantuvo viva su fe». Las miradas se dirigieron hacia Mateo, que se sonrojó y bajó la cabeza. «Y gracias a esa fe», continuó el sacerdote, «no solo se mantuvo de pie, también ayudó a sanar el corazón de su padre». El templo estalló en aplausos. Ernesto, con los ojos brillosos, tomó la mano de su hijo. No dijo nada, pero el gesto hablaba por él. Esa misma tarde, en el taller de don Julián, padre e hijo terminaron de tallar juntos un nuevo crucifijo. La madera estaba marcada por las manos de ambos, imperfecto, pero lleno de significado. «¿Lo vas a colgar en casa?», preguntó el viejo carpintero. «Sí», respondió Ernesto, «para que nunca olvide lo que casi destruyo y lo que Dios me permitió recuperar». Rosa lo colgó con cuidado en la sala, justo donde antes había estado el altar oculto. Ahora brillaba con la luz del atardecer. Mateo siguió asistiendo a la escuela. Lucía continuaba a su lado, fiel como siempre. Las burlas desaparecieron, y no porque los demás cambiaran de golpe, sino porque el respeto se había ganado con la fuerza del ejemplo. Un día, mientras regresaban a casa, Lucía le preguntó, «¿Y ahora qué vas a hacer, Mateo?». Él miró al cielo, como si hablara con alguien más allá de las nubes. «Seguir rezando, por mí, por los que aún no creen, por los que tienen miedo, y por los que, como mi papá, aún están aprendiendo a perdonar». Y así lo hizo, día tras día, oración tras oración. Sin esperar milagros grandiosos, pero con la certeza de que ya había vivido el más importante de todos, el milagro del perdón. Querido amigo que has llegado hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que inspiran, que sanan, que nos recuerdan que la fe, incluso en susurros, tiene el poder de cambiar destinos. Y si quieres conocer otra historia conmovedora que también te hará reflexionar, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla, porque el camino de la esperanza continúa y tú formas parte de él.
Gracias por estar aquí.